Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 19 del tiempo ordinario, ciclo B. Comentemos las lecturas, comenzando por la primera. En la primera lectura nos encontramos con el profeta Eliseo. El profeta Eliseo huye de Jezabel, quien lo quiere matar. Vamos a poner un poquito en perspectiva qué es lo que está sucediendo cuando esta lectura es muy breve, para saber qué es lo que se está diciendo. El rey Ahab de Israel se casó con Jezabel. Jezabel era hija de Edbaal, rey de Tiro. Y Jezabel influyó mucho sobre su marido, introduciendo en Israel el culto idolátrico de Baal y Astoret. El vocablo semita Baal significa principalmente señor o dueño. Ahab, el rey, erigió en Samaria un templo propio a Baal, y no bastándole esto, persiguió y molestó en gran manera a los profetas de Dios. Como nos dice el versículo 30 del capítulo 16 de este primer libro de Reyes, de donde está tomada la lectura de hoy, hizo el mal a los ojos del Señor más que todos sus predecesores. Dios entonces envió 3 años de sequía y hambre para Israel. El profeta Elías les mostró con acciones cuál era el Dios de Israel. Desafió y eliminó con el poder de Dios a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Pero tuvo que salir huyendo de Jezabel, que decidió vengarse matándolo. Y ahí entra la lectura de hoy. Esto para entender el trasfondo de qué está pasando. Tenemos al profeta Elías huyendo. Después de haber eliminado a los profetas de Baal, él queda como único profeta del Dios verdadero, de Yahvé, y tiene que salir huyendo porque Jezabel lo quiere matar. La marcha de Elías a través del desierto no es solo una huida, sino también es una peregrinación y un éxodo. Este hombre, que representa lo mejor de Israel, abandona la nueva esclavitud de los Baales y sale en busca del Dios que en otro tiempo liberó a su pueblo de la esclavitud de los faraones en Egipto, del Dios verdadero. Elías prefiere morir a manos de Dios en el desierto que a manos de Jezabel. Pero Dios no está de acuerdo con esto, porque la misión de Elías no ha terminado. Dios le tiene preparada una cita con él en el Horeb, el monte de Dios. Versículo 8. El alimento que permite que el profeta recorra el camino hasta el Horeb consiste de agua y de pan. Versículo 6. Como ocurrió en el desierto de camino a la tierra prometida. Agua y pan son símbolos del bautismo y la Eucaristía. El agua del bautismo y el pan, símbolo de la Eucaristía. Así que Elías se levantó, comió, bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Así dice el versículo 8. Recordemos que el número 40 en la Biblia expresa el tiempo que debe transcurrir para que se pueda dar lo siguiente que Dios tiene preparado. En este caso, para que el profeta Elías pueda llegar a encontrarse con Dios cara a cara en el Horeb. Recordemos los 40 años de desierto que caminó el pueblo. Era el tiempo que tenía que transcurrir para llegar a la tierra prometida. 40 días y 40 noches es
el símbolo también de nuestra vida. El tiempo que tiene que transcurrir hasta llegar a nuestro Horeb, al monte del Señor, al encuentro personal con Dios. Así que 40 días y 40 noches es el símbolo de nuestra vida, durante la cual nos toca caminar para alcanzar el encuentro pleno y definitivo con Dios. Y el alimento que hace posible este caminar a lo largo de la vida, de nuestros 40 días y 40 noches, es Cristo, que es el pan de la vida, como nos dice en el capítulo 6 de San Juan, versículo 48. Pasemos a la segunda lectura. Segunda lectura, tomada también de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4. Nos dice San Pablo que el cristiano ha sido sellado por Dios con el Espíritu Santo para el día de la liberación final. Capítulo 4, versículo 30. El Catecismo nos explica: los 3 sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal confieren, además de la gracia, un carácter sacramental o sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. Esta configuración con Cristo y con la Iglesia, realizada por el Espíritu, es indeleble. Permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina, y como vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. Por tanto, estos sacramentos no pueden ser reiterados. Así explica el carácter el Catecismo en el número 1121. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 30, encontramos la expresión poner triste al espíritu. Esta expresión, poner triste al espíritu o destruir el gozo del espíritu, no significa que el espíritu se entristezca, porque Dios no se puede entristecer, sino que lo que significa es que la comunidad se encuentra afligida, es decir, ha perdido el gozo del espíritu. El gozo del espíritu no se destruye en el espíritu, no se pone triste el espíritu, se pone triste la comunidad porque destruye el gozo del espíritu en sí misma. Porque el bautismo de sus miembros no se traduce en una vida de santidad, ese espíritu se pone triste en la comunidad. Y muchas veces se retira, no solo se entristece, quiere decir, se ha perdido ese gozo porque de alguna manera se ha echado a un lado ese espíritu al no traducirse su presencia en una vida de santidad en la comunidad, sino que muchas veces también el espíritu simplemente con acciones opuestas frontalmente a la voluntad de Dios, que es lo que llamamos pecado mortal, simplemente lo sacamos del cuadro, lo expulsamos de nuestra vida y muchas veces también de la comunidad. Si somos hijos de Dios, debemos imitarle viviendo en el amor. Dice San Pablo en los versículos 1 y 2 del capítulo 5. Porque Dios es amor. Si somos sus hijos, debemos vivir en el amor. Del mismo modo como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Capítulo 5, versículo 2b. La moral cristiana, de la cual hablamos el domingo pasado, la segunda lectura del domingo pasado, se diferencia de la ética en que, primero, es revelada por Dios, segundo, se compendia en Cristo, camino, verdad y vida, y se vive con el aliento del Espíritu Santo, que es la gracia, y unido a la Iglesia. Este aliento del Espíritu Santo es del que hablábamos que se puede perder, se puede poner triste de esa manera al Espíritu, realmente a la comunidad en la que el Espíritu debe estar morando. Así que la ética cristiana, revelada por Dios, se resume en Cristo, vivir en Cristo, aprender a Cristo, como decía San Pablo el domingo pasado en la segunda lectura. El que aprende a Cristo vive la ética cristiana. Y el que aprende a Cristo necesita que sea Dios, el Espíritu Santo, el que aliente su vida, el que le revele a ese Cristo que tiene que aprender, haciéndolo vida en cada uno. Esta explicación es de don Juan Luis Lorda, profesor de teología de la Universidad de Navarra. Pasemos entonces al Evangelio de hoy, que es continuación. Seguimos leyendo capítulo 6 de San Juan. Esta vez leemos los versículos 41 al 51. El texto retoma en su primer versículo la expresión yo soy
del versículo 41 con la que concluyó el Evangelio el domingo pasado. El domingo pasado concluyó el Evangelio en el versículo 41 y hoy comienza con el mismo versículo que contiene la expresión yo soy. Yo soy es el nombre de Dios, con el que Dios se revela a Moisés en Éxodo 3:14. Jesús es Dios y conoce a Dios. El que está junto a Dios, ese ha visto al Padre, dice Jesús en el versículo 46. El Padre es quien lo ha enviado y el Padre es quien atrae a todos al Hijo. Versículo 44a. Al igual que en el desierto murmuraron contra Dios, también ahora los judíos murmuran. Versículo 43. O sea, critican a Jesús, porque Él dice, yo soy el pan bajado del cielo. Versículo 41. Esta afirmación choca con lo que ellos conocen sobre Jesús, su origen y su familia. Jesús califica la murmuración de incredulidad, de falta de fe. Recordemos que en el Evangelio del domingo pasado Jesús dejó bien claro que la obra que Dios quiere es que crean en el que Dios ha enviado, es decir, en Él. Capítulo 6, versículo 29. Hoy señala la meta a la que conduce esa fe. El que cree, es decir, en Él, en Cristo, tiene vida eterna. Versículo 47. Y yo lo resucitaré en el último día. Versículo 44b. La obra que Dios quiere, que creamos en su Hijo, Jesucristo, conduce a la meta de tener vida eterna y por ende resucitar en el último día. En el trasfondo de la narración de hoy está el relato de Moisés guiando al pueblo por el desierto a la tierra prometida. El evangelista nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés, aunque superior en todo a este. Dios, por medio de Moisés, alimentó al pueblo en el desierto con el maná. Aquello era solo una figura del verdadero pan con el que Dios nos alimenta. Su Hijo, el pan de la vida, versículo 48. El pan vivo que ha bajado del cielo. Citando al profeta Isaías, en el capítulo 54, versículo 13, Jesús declara que los hombres serán todos discípulos de Dios. Versículo 45a. Es decir, que el Padre hablará al corazón de todos los hombres y que quienes le escuchan también escucharán al que el Padre ha enviado al mundo. Y de esa manera aprenderán. De esa manera seremos discípulos de Dios. Dice Cristo en el versículo 45b, todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Todo el que aprende del Padre va a Jesús, cree en Él. La fe en Jesús, y no el cumplimiento de la ley, es la que salva, la que da la vida eterna. Así asevera Jesús en el versículo 47. El que cree tiene vida eterna. La fe nos permite alimentarnos de Jesús, el pan de vida bajado del cielo, y así tener la vida que no queda limitada por la muerte natural. Dice Jesús en el versículo 51, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Sin fe, esto no es posible. Y continúa Jesús en el final de ese versículo 51, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. O sea, para tener vida, vida eterna, hay que alimentarse de Jesús, pan de vida. Es necesario comer su humanidad, su carne, que es lo que significa la carne, ¿verdad? La humanidad, inseparablemente unida a su divinidad. Esto es posible por medio de la Eucaristía. Al aclarar que su carne la entrega por la vida del mundo, Jesús está haciendo referencia al misterio pascual, cuya expresión sacramental es la Eucaristía, como decimos al rezar el quinto misterio luminoso del Rosario. Comer a Cristo es incorporarse personalmente a Él, a su misión salvadora y a su entrega sacrificial. Jesús, pan de vida,
está presente en la Sagrada Escritura y en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Para recibir como don la vida divina, es necesario nutrirse de Jesucristo por medio de la Escritura y de la Eucaristía. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.